Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Ustedes recordarán que hace algunos programas atrás Alexandra Perrone comenzó a contarnos cosas que vinculan a la ciencia con los tratamientos estéticos. Muchas veces se habla de tal o cual manera de mejorarnos, de hacer que nos veamos mejor, pero no sabemos cómo funcionan algunas cosas. Bueno, hoy Alexandra nos preparó otro informe sobre este asunto que nos habla de usos y aplicaciones de un producto muy particular. Está presente en nuestro organismo, en alimentos y en una variedad muy grande de productos de belleza. En este informe de Sobre Ciencia les contamos qué es el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es un polisacárido que está formado por varias cadenas. Es una sustancia que está presente naturalmente en el cuerpo humano, en varios tejidos, así como también en los animales, y que su principal función y propiedad es la gran capacidad que tiene para captar agua. El ácido hialurónico se utiliza de diferentes maneras, ya sea desde en productos tópicos, así como también inyectables a nivel de tratamientos estéticos, donde se inyecta a nivel de la piel en diferentes capas. Para ello se producen diferentes formas de ácido hialurónico, desde más densos a menos densos, dependiendo para el sitio donde se vayan a inyectar. No es lo mismo para hidratar o voluminizar labios, el ácido hialurónico que se utiliza, que el que se utiliza para definir pómulos o también el que es de uso cosmético, ¿no? Para todos los usos del ácido hialurónico, actualmente lo más común es que se obtenga por técnicas de biotecnología, durante las cuales se realizan después procesos de purificación y lo que lo hacen muy seguro, tanto en su uso ya sea tópico o inyectable. En los tratamientos estéticos muchas veces se confunde qué tratamientos son ácido hialurónico o toxina botulínica. Básicamente el ácido hialurónico se emplea para hidratar o rellenar o voluminizar zonas de la cara, o sea, para dar volumen, es decir, puede ser aplicado desde en labios hasta para definir el contorno mandibular del rostro o definir los pómulos o hidratar profundamente la piel. O sea, siempre genera algo de volumen habitualmente. Y la toxina botulínica, por su parte, en realidad actúa sobre el músculo. Es totalmente diferente el mecanismo de acción porque lo que hace es relajar el músculo, produciendo así una disminución de la marcación de la piel por la contracción muscular. Es decir, por eso es que la toxina botulínica principalmente está indicada para el tercio superior de la cara, para lo que se llaman las arrugas dinámicas o de gesticulación, que son por movimientos musculares, ya sea las de la frente, el entrecejo, las patas de gallo. Y en ese caso lo que se hace es actuar sobre el músculo, relajándolo para que no marque la piel, como quien dice. Estamos hablando del ácido hialurónico, aislado por primera vez en 1934. Carl Mayer y John Palmer fueron quienes consiguieron esta sustancia. Insisto, ya va a ser pronto un siglo. Son los dos, o eran los dos doctores en la Universidad de Columbia en New York. Pero hay mucho más para contarles de ciencia y estética y del ácido hialurónico. Seguimos viendo el informe de Alexandra. ¿Y qué tratamientos estéticos se pueden realizar con el ácido hialurónico? ¿Cómo interactúa nuestro cuerpo con él? Seguimos conociendo la ciencia que hay detrás de determinados tratamientos de medicina estética. El ácido hialurónico, una vez inyectado en la piel, dependiendo para qué se vaya a usar, en qué zona se vaya a utilizar, hay ácidos hialurónicos específicos para zonas donde se aplica más profundo, por ejemplo, para proyectar pómulos o para marcación del contorno mandibular, y en otros sitios donde se aplica más superficial para lo que es el surco nasogeniano, para arrugas finas, las clásicas del código de barras, que se denominan las periorales, o perfilado de labios. Una vez que ingresa en la piel, o sea, que se inyecta en la piel, ya sea más superficial o más profundo, el efecto es
es hidratarse y a través de esa hidratación se aumenta su volumen y por ese mecanismo genera volumen a nivel de la piel, ya sea o una arruga superficializándola, o sea, se coloca por debajo de la arruga y eso genera que la arruga se superficialice. A su vez, otro de los mecanismos por los cuales actúa también, pero más a largo plazo, el ácido hialurónico es generando alrededor del propio ácido hialurónico una estimulación de la formación de colágeno propio, lo cual también genera mayor volumen, elasticidad, calidad de piel, etc. La duración del ácido hialurónico depende mucho de la zona donde se aplique porque existen diferentes tipos de ácido hialurónico específicos para cada zona. Esto hace que algunos duren más y otros menos. Por ejemplo, en los labios, donde es una zona móvil y donde el ácido hialurónico debe ser muy maleable para que quede natural, es donde menos duración, digamos, tiene, aproximadamente entre 9 y 10 meses. En zonas más donde se busca dar estructura, donde lo que precisamos es un material mucho más denso, por ejemplo, para proyección de pómulos, de mentón o definición de contorno mandibular, que se aplica más profundamente en tejidos más profundos, en esos casos tiene mayor duración porque tiene un proceso que hace que para que sea más denso también lo hace más resistente a las hialuronidasas, que son enzimas que tenemos todos, que lo que hacen es degradar el ácido hialurónico. Y para redondear este abordaje entre ciencia y cuidados estéticos o medicina estética, Alexandra nos va a contar qué hay que tener en cuenta antes de elegir realizarse un tratamiento con ácido hialurónico. El tratamiento con ácido hialurónico es un procedimiento mínimamente invasivo, totalmente ambulatorio, no requiere ni de internación, ni uso de quirófano, ni nada. Antes de aplicarse ácido hialurónico, es súper importante saber qué marca de ácido hialurónico se va a utilizar, qué tipo de ácido hialurónico se va a utilizar, con qué técnicas y hacerlo en manos expertas. A su vez, el médico que lo va a aplicar le va a solicitar ciertos datos clínicos de la historia clínica, desde antecedentes, alergias o reacciones cutáneas a algunos tipos de elementos, enfermedades que tenga de la piel, por ejemplo, colagenopatías. Son todas cosas que nos interesan saber para ver qué paciente es o no es candidato a la aplicación de ácido hialurónico, así como otras enfermedades que presente que puedan llegar a afectar. Unos efectos adversos comunes y frecuentes tras la aplicación del ácido hialurónico pueden ser la hinchazón, lo que llamamos edema, o enrojecimiento de la zona. Eso es totalmente transitorio y normal, que en 24 o 48 horas disminuye. Otros también efectos que se pueden dar son hematomas, que también, así como cualquier hematoma o equimosis de otras zonas del cuerpo, se va con los días, es también transitorio. Esos serían los más frecuentes, pero ninguno de ellos graves. Después existen otros más severos, pero son muy frecuentes. Dentro de los productos de rellenos dérmicos a nivel de piel, el ácido hialurónico es considerado de los más seguros por tantos estudios y experiencias que se tiene con el uso, en cuanto a años, con el uso del mismo. A su vez tiene la gran ventaja respecto a otros de que existe una enzima que se denomina hialuronidasa, que también es sintetizada artificialmente y que la podemos utilizar en caso de cualquier complicación o incluso para correcciones, porque lo que hace esa enzima es, una vez que uno lo aplica, degrada el ácido hialurónico y eso en caso de complicaciones es súper importante porque tenemos como un antídoto, como quien diría, ¿no? Que en otros casos, con otros rellenos, no existe esa posibilidad. Eso lo hace también mucho más seguro.